Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy traigo la reseña y comentario a este librito de Ita Goffman o E.T.A. Goffman, con prólogo de Alfonso Colorado, editado por la Universidad Veracruzana perteneciente a su colección Biblioteca del Universitario. Este libro se titula Vampirismo y otros cuentos. Y son cuentos sobre todo de fantasía, del género fantástico. Yo compré este libro pensando que se trataban en cuentos góticos, cuentos sobre vampiros, de pronto una colección de cuentos sobre el tema. Y la realidad es que Vampirismo y otros cuentos es una colección de cuentos que no tratan solo de vampiros. Son cuentos mucho más ricos, son cuentos cuyo tema central es el amor, con títulos como Las minas de Falun, La suerte del jugador, El salón del rey Artus, El pucheo de oro, cuyo cuento que da título a la colección, Vampirismo, es bueno, sin embargo no es el más interesante de todos ellos. Vampirismo es el último cuento que está antologado, ajá, y no es tan largo y no es el que más me fascinó de todo este libro. Pero antes de hablar de los cuentos, quiero conversar sobre quién carambas es E.T.A. Hoffman o Ethan Hoffman para abreviar y conversar un poco sobre su estilo de literatura y obra, ¿no? Para tener un poco más de contexto al respecto. Y para conseguirlo voy a ayudarme del prólogo de Alfonso Colorado, ya que lo tengo a la mano. Entonces, ¿quién es Ita Hoffman? En el prólogo de Alfonso Colorado, en la sección 3 que lo divide, nos presenta a Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann, que nació en Königsberg en 1776. Su padre era un magistrado de vida bohemia que detestaba su profesión. Su madre, una mujer melancólica y devota. Se quedó con ella cuando sus padres se separaron. Su hermano mayor se fue con su padre y nunca los volverá a ver. A la pronta muerte de su madre quedó a cargo de unos tíos que apenas le hicieron caso. El niño canalizó su soledad en la lectura, la pintura y la música. Un inicio que bien podría ser de novela, ¿no es cierto? El propio Ita Hoffman así describía su ánimo. Romántico y religioso, exaltado musical, indiferente, romántico hasta el exceso, caprichoso, irónico, exótico y desgraciado, caduco sin entusiasmo, un poco exaltato, senza poética, muy alegre, ma senza furore et un poco smorfa, es decir, con muescas. Así se describía el mismo. Um, Eso es sobre su vida temprana. Había rebasado los 30 años cuando tomó en serio la literatura. Antes estudió un poco, se dedicó a otras cosas. Él en algún momento intentó ejercer como músico. Él quería vivir de hacer música, de tocarla, de la música en sí, ¿no? Sin embargo, no le fue muy bien en esto. Entonces, hacia los 30, como ya les he dicho, ya se pone en serio sobre la literatura. Y es tal su entrega que cuando en 1814 aparece la primera recopilación de sus relatos, Cuadros fantásticos a la manera de Callot, apenas le presta atención. No duerme escribiendo, tiene alucinaciones. Él, tan distraído, no se da cuenta que se convierte en un escritor sumamente famoso, muy leído, respetado, adquiere interés público de la gente, quiere conocerle, quiere hablarle, en fin. Sin embargo, él no se da cuenta de esto, no al principio. Él escribe por escribir, por la necesidad que aquí a ella le surge, ¿no es cierto? Y bueno, él fue un escritor romántico. ¿Y qué es el romanticismo? Preguntarán ustedes. Bueno, aquí en el prólogo, Alfonso Colorado cita a
¿Qué? Wagner, cuando dijo, solo me encuentro bien cuando estoy fuera de mí. Eso es el romanticismo. En fin, eso sobre un poquito sobre la vida de Hoffmann. Ahora, sobre su obra, conversando ya sobre el primer cuento que integra esta antología, que es ni más ni menos que El Puchero de Oro, su subtítulo es Un cuento de los nuevos tiempos. ¿Cuáles son estos nuevos tiempos?, se pregunta Alfonso Colorado. El filósofo Isaiah Berlin señaló que este relato minó uno de los pilares de la Ilustración. El mundo no es algo inerte que pueda ser aprehendido en un esquema. Es varias cosas a la vez y se transforma, ¿no? Se deja de lado esta visión casi científica y gobernada por la razón de las cosas, de los hechos, personas, y se va más hacia lo romántico, es decir, lo concerniente al alma, a las pasiones, sentimientos, ¿cómo se dice? Las duplicidades, incoherencias del alma humana, de nuestra situación, en fin. Se deja de lado la razón y entramos al ámbito de los sentimientos y del alma. Ahora, entre los temas de la obra de Ita Hoffmann, encontramos entre ellos el doble, la alucinación, lo demoníaco y la pesadilla, que son temas absolutamente románticos. Y un hallazgo a propósito de sus cuentos, en algunos de ellos, no en todos, hay esta irrupción del narrador. En algunos momentos del relato, el narrador se va a dirigir a nosotros como lector, lo que me parece un aspecto interesante de señalar al respecto. No es usual, o por lo menos no es un recurso común por este resquebrajamiento de la ficción, ¿no es cierto? Y por las implicaciones que de pronto en la interpretación del texto pudiera darse, ¿no? ¿Por qué el narrador se está dirigiendo a nosotros? ¿Eso qué implica? ¿Desde qué lugar escribe? ¿En dónde está este? ¿Quién es ese personaje otro que nos presenta el relato, ahora que su narrador nos encontramos que se está dirigiendo a nosotros? Para quienes quieran pensar sobre estas cosas, ¿no? Habrá quienes digan, bueno, eso es un recurso narrativo ya, y también puede ser, pero puede pensársele, ¿no? Y puede discutirse. Y a propósito, en su buena parte estos cuentos están protagonizados por personajes jóvenes. No adolescentes completamente, pero sí por almas jóvenes, jóvenes adultos, ¿no? Gente no tan entrada en años, en fin. Dice, toda la gama de los sentimientos que se apodera de un alma joven está desplegada en sus cuentos como el inicio, desarrollo y culminación de una obsesión protagonista que sus protagonistas creen controlar. Hay una obsesión efectivamente que marca el arco que nosotros seguiremos de los protagonistas que se nos presenten en cada uno de los relatos. Hay una obsesión, hay un tema por ahí, hay algo que los mueve y que se lleva a sus últimas consecuencias. Y las más de las veces esto no encuentra una solución favorable o satisfactoria, ¿no es cierto? Y las más de las veces tendrá que ver, en su buena mayoría, en todos los relatos, tiene que ver con el amor. Sin embargo, el arte es uno de los temas predilectos de nuestro escritor. Lejos del elogio, presenta sus dilemas, angustias y sueños. No los idealiza. Son tan poderosos como vulnerables, tan espirituales como depravados. Piensa en el arte, en uno de los cuentos, por ejemplo, en el que se titula El Salón del Rey Artus, se piensa sobre la pintura, el pintor, el dibujo, en fin, el color de pronto también, etc. Y también, y sobre todo, se piensa en la música. La música es un tema sumamente importante. Recordemos que él intentó ejercer de músico, intentó hacerse una carrera, su vida,
entregarla a la música y trabajarla, tocarla, compartirla, en fin. Y con esto no le fue muy bien precisamente. Sin embargo, esa espina, o bueno, por lo menos no fue por lo que se le reconoció. Es reconocido sobre todo como escritor. Y la música queda entonces en su obra como uno de sus grandes temas, preocupaciones y tópicos sobre los que vuelve. En este caso, en el cuento en el que mejor está expresado, por ejemplo, es La señorita de Scuderi. Y bueno, dice Alfonso Colorado en su prólogo: la música tiene un sitio aparte, el más alto. La densidad polifónica, la fluidez melódica, la solidez de la estructura. Estos elementos de su escritura provienen de la música, su gran modelo. Entonces, la música queda ahí como tema, y el amor del que ya les he hablado. Aquí nos dice: el amor encuentra aquí su expresión más romántica, no porque sea a primera vista ideante, sino por inalcanzable e ideal. Los amores aquí se quedan en esos ámbitos, en lo inalcanzable, en el ideal, en el sueño, jamás aterrizan, no consiguen culminar favorablemente. Y finalmente hay un cuento sumamente interesante que se titula El observador del primo. Es su último cuento, es el último cuento que escribió en vida, y trata de un hombre que está incapacitado, que mira a la ventana, mira a la plaza, a los actos cotidianos que alcanzan la categoría de la magia. Um, Dice aquí: curiosamente este cuento más bien realista cumple al máximo el programa de la Novalis para el romanticismo: dar alto sentido al ordinario, a lo conocido, dignidad de desconocido, apariencia infinita a lo finito. Es decir, lo que se proponía el romanticismo era dar alto sentido a lo ordinario, a lo mundano, a lo cotidiano, a lo conocido una dignidad, una calidad, una apariencia de desconocido, y infinitez a lo que es finito, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En fin, es un cuento que se sale de la línea de los demás porque efectivamente es un cuento más realista. Sin embargo, es uno de los más bellos con los que me he encontrado en este libro. Lo pensé de pronto y relacioné con la obra de Peter Gank, premio Nobel austriaco, autor de La tarde del escritor, El momento de la sensación verdadera, El miedo del portero al penalti y otras novelas, ensayos y obras de teatro. Este autor trata la mirada del mundo cuando el mundo te observa, y cuando tú también observas al mundo y le devuelves esa mirada. Trata lo ordinario, lo cotidiano, el ritmo de las cosas, las personas que van y vienen y hacen sus diligencias, esa mirada que de pronto se detiene en tal o cual lugar, en fin. Es bastante interesante, se podría tratar más a fondo, pero yo quiero hablar de los cuentos o de algunos de ellos, por ejemplo. No todos, porque si no el video sería bastante largo. Sin embargo, por ejemplo, puedo hablarles de las minas de Falun. En este cuento seguimos a un joven que vuelve de la mar y se encuentra con que su madre ha muerto y él trabajaba para su madre. Entonces entra en una suerte de crisis, ya no le ve más sentido a la vida, no quiere regresar al océano, y entonces se encuentra con un personaje que lo invita a ir a las minas de Falun. Allá se enamora, se encuentra con el mito y se desarrollan los acontecimientos. Tenemos un ambiente sobre todo fantástico, un imaginario increíble, la manera en que se describe estas minas, su historia, los personajes, son completamente fantásticos. Y por hablar de otro, el Salón del Rey Artus, igual, el Salón del Rey Artus como lugar tiene estas dimensiones de
Estoy intentando pensar en algún símil con el que expresarles. El caso es de que de pronto la descripción está muy bien detallada, es minuciosa, hay atención a los detalles, los colores y las pinturas que llegan a sentirse como parte de una leyenda, como de un mito. Adquiere esas dimensiones los relatos. Lo mismo sucede con el puchero de oro, que sin embargo está situado en un contexto ordinario, cotidiano completamente. Y es ahí lo interesante, cómo es que lo fantástico, la magia, entra en lo mundano, ¿no es cierto? Entonces, y aparece un mago y una maga, la lucha entre ellos dos. El personaje de pronto se ve encerrado en un contenedor de cristal, no me acuerdo si era una pecera o un frasco, creo que era un frasco, pero no me acuerdo muy bien. En fin, esto es sobre vampirismo y otros cuentos a grandes rasgos. Cada uno de los cuentos merece ser tratado por individual, por la calidad de cómo están escritos y desarrollados, qué es lo que se nos cuenta también en ellos, los lugares adquieren importancia tanto como los mismos personajes que son descritos de manera bastante cuidada, sus situaciones, condiciones, el contexto, en fin, no van a tener ninguna decepción, creo yo, si son amantes de este género de la literatura, van a encontrarse con cuentos sumamente interesantes, refrescantes, están escritos hace ya más de 200 años, pero se mantienen vigentes y esa maravilla, esa expectativa, eso que de pronto uno ve con el brillo en los ojos, lo encontrará en este libro. Completamente recomendado, me la pasé increíble leyendo estos cuentos. El puchero de oro de pronto recomiendo que se lo aguarden a leer porque es un poquito más barroco, diría yo, o está más cargado. Y uno que viene de no leer nada de este autor puede llegarse a sentirse un poquito perdido y abrumado, o por lo menos así yo me llegué a sentir cuando lo leí. Me sentía abrumado, un poco confundido de pronto, sobrecargado de cosas, descripciones, ideas y demás, en fin. Entonces, lean los demás relatos, conozcan de qué va su prosa y regresen a ese cuento que merece la pena de ser leído también. En fin, espero que el video les haya gustado. Hemos llegado al desenlace de este. Dejen su like, suscríbanse al canal, síganme para más contenido. Déjenme saber si ustedes ya conocían a Me Pica el Ojo. Déjenme conocer si ya sabían ustedes de este autor, qué otra cosa de él me recomiendan. Aquí venía puro cuento, yo no sé si escribió novela, no me acuerdo, creo que, bueno, pero hay muchísimas más relatos, tengo entendido de él. Entonces, bueno, déjenme sus recomendaciones, sus observaciones, esténse al pendiente del video de la siguiente semana y nos estaremos viendo justamente ahí. Entonces, nada, chao, chao, que estén bien, adiós.